jugar a la guerra, todo el mundo debe tener en claro que el único país que va a ganar eso es Estados Unidos, ningún otro. O sea, eso hay que dejarlo muy en claro. Estados Unidos está jugando a la guerra y China y Rusia no quieren, o sea, ellos están intentando evitarla porque pues todo el mundo sabe que Estados Unidos, por más que sea una potencia en declive, es la mayor potencia militar en todo el mundo. O sea, lo que respalda al dólar, más allá del petróleo, es el propio ejército que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es el plan de los chinos? ¿Cuál es la apuesta de los chinos? La apuesta de los chinos es que Estados Unidos no pueda abrir tantos frentes de guerra al mismo tiempo. O sea, esa es la apuesta de los chinos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos el día de mañana decide iniciar una guerra contra Irán para doblegarlo, porque de hecho aquí hay una noticia que es importante de ver. China buscará reemplazar el petróleo de Venezuela con crudo de Irán. O sea, esto significa que los chinos van a tratar de reemplazar a Venezuela con Irán. Y eso significa que la guerra contra el que sigue es contra Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que le vendan petróleo a los chinos para poder doblegarlos. De eso va todo. O sea, porque quieren acabar, los chinos están buscando acabar con el petrodólar y Estados Unidos no quiere que eso vaya a ocurrir. Ahora, ¿en dónde es el jaque mate de Estados Unidos? El jaque mate de Estados Unidos viene en la propia deuda que tiene ya actualmente. La deuda de Estados Unidos actualmente ya supera los 38 trillions de dólares en inglés, o 38 billones de dólares, es una cifra que usted puede ver en su pantalla, la cantidad de números que tiene. Esa es la cantidad de dinero que debe Estados Unidos. ¿A quién le debe? Principalmente a China, ¿no? A China le debe una buena cantidad de dinero. Y actualmente Estados Unidos está pagando en intereses $1 billón cada año, $1 trillón cada año. Es decir, Estados Unidos actualmente en 2026, lo mismo que gasta en defensa militar, lo está destinando al pago de intereses de la deuda. De ese tamaño es la quiebra bancaria. O sea, de por sí usted puede decir, es que Estados Unidos gasta una cantidad brutal de dinero en defensa. Pues esa misma cantidad brutal que está gastando en defensa, actualmente lo está pagando en intereses de la deuda. Para darnos una idea de qué tan grave es esto, en 2020 los pagos de intereses de la deuda eran la tercera parte de lo que se paga en 2026. O sea, en un periodo de 6 años, el pago de intereses se multiplicó por 3, lo que Estados Unidos paga hoy en día. ¿Qué significa esto? Pues bueno, si tú tienes un gobierno quebrado, un gobierno que está gastando una buena cantidad de dinero en intereses de la deuda y que tiene una deuda enorme, lo más sensato sería, bueno, si tuviéramos al Fondo Monetario Internacional, lo más sensato, lo que te diría el fondo, si fuera un país de América Latina, sería que pues reduzcas tu gasto público y después que aumenten los impuestos. Estados Unidos es lo que debería de hacer ahora. O sea, lo fiscalmente responsable sería que Estados Unidos redujera su gasto público a la mitad, o sea, eliminara prácticamente su gasto de defensa y que le aumentara los impuestos a los estadounidenses. Eso sería lo que tendría que hacer Estados Unidos hoy, lo responsable, lo que siempre te dice el FMI que hay que hacer, subir impuestos y recortar gasto. Pero Estados Unidos pues no va a hacer eso. ¿Qué va a hacer Estados Unidos o qué está haciendo? Estados Unidos pues va a aumentar, va a poner la impresora de dólares en marcha para financiar guerras. Y aquí es donde yo digo que todo el sistema va a colapsar, el sistema económico del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está cayendo en la trampa. Va a arruinar el sistema el tener que gastar o aumentar el presupuesto de defensa en un 50%, va a hacer que Estados Unidos tenga que poner la máquina de imprimir los dólares en marcha. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Ese es el tema, están quebrados. Bueno, pues ¿de dónde piensa salir ese dinero? Pues Donald Trump ya lo explicó. Donald Trump ya dijo
que Venezuela le va a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para empezar. Y ojo, Estados Unidos no le va a pagar a Venezuela en efectivo. El dinero que va por esos barriles de petróleo, Estados Unidos lo va a guardar en una cuenta y ese dinero lo va a usar para comprar bonos del Tesoro y para poder financiar la propia deuda de Estados Unidos. Y a Venezuela, pues le va a enviar, le va a dar ayuda en forma de comida o en forma de infraestructura o lo que haga falta, pero prácticamente no le va a dar dinero. O sea, Venezuela le va a dar el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos ese petróleo va a usar ese dinero, lo va a convertir en dólares y va a usar ese dinero para financiar al propio gobierno de Estados Unidos con la compra de bonos del Tesoro. O sea, prácticamente Estados Unidos se va a quedar con el petróleo de Venezuela y lo va a usar para financiar pues su elevado gasto fiscal y por eso pues quiere aumentar la producción de petróleo de Venezuela. O sea, al final pues mucha gente decía que Estados Unidos estaba preocupado por la democracia o por el narcotráfico. No, Estados Unidos está preocupado porque está quebrado y necesita dinero. ¿Qué tiene Venezuela? Venezuela tiene 300,000 millones de barriles de petróleo que Estados Unidos va a usar para garantizar su propio dólar y para poder imprimir dinero a lo bestia, literal. O sea, Estados Unidos quiere financiar su guerra usando el petróleo venezolano. Para eso es Venezuela. Y por eso Estados Unidos fue por Maduro, básicamente. Entonces, todo el petróleo de Venezuela ya no va a ir hacia China. De hecho, desde el pasado 3 de enero, los envíos de petróleo de Venezuela hacia China se han suspendido. Esto de acuerdo a información de la agencia Reuters. Y ahora pues, la idea es que todo el petróleo que Venezuela va a exportar se vaya a Estados Unidos lo use para comprar bonos del Tesoro y para poder financiar sus próximas aventuras bélicas. Para eso se trata lo de Venezuela, para financiar guerras. Prácticamente el objetivo es apoderarse del petróleo venezolano para poder financiar guerras, hacerle la guerra a Irán principalmente. De eso va lo de Venezuela y usted puede decir que sí, que Venezuela le entregaba el petróleo a China. Efectivamente, China le pagaba el petróleo en yuanes y de hecho lo que estaba tratando de hacer Venezuela con China era desmontar el sistema del petrodólar. Eso era lo que estaba tratando de hacer y eso fue lo que Estados Unidos no le perdonó a Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro quisiera desafiar al sistema del dólar. Eso Estados Unidos no se lo perdona a nadie, ni a Saddam Hussein, ni a Gaddafi, ni a nadie. O sea, el que quiera meterse con el dólar es totalmente imperdonable. Lo de la democracia, lo del narcotráfico, pues son pretextos para poder entrar y justificar ante la opinión pública lo que hace Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le va a decir a la gente, estoy quebrado, necesito las reservas de petróleo de Venezuela para fortalecer el dólar y para poder ir a la guerra contra Irán y para después doblegar a China para yo mantener mi hegemonía global. Eso no le va a decir a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, oye, qué cruel, qué insensato, ¿por qué quieres mantener tu hegemonía a costa del sufrimiento de la gente? Porque eso es lo interesante. O sea, Estados Unidos, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la principal potencia hegemónica del mundo, no porque quiera hacerle la guerra a todo mundo. Se convirtió en la potencia hegemónica porque tenía la mitad de la producción manufacturera del planeta de aquella época, porque el sector, las fábricas de Alemania, de Japón estaban destruidas y Estados Unidos controló el mundo porque eran los que tenían la manufactura. Y ahora, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos ya no puede controlar a nadie porque Estados Unidos ha perdido la manufactura. ¿Quién la tiene? La tiene China. ¿Qué significa? A Estados Unidos se le está saliendo de control el mundo
y la única forma de poder mantener la hegemonía es a punta de bombazos. Eso es lo que nos está diciendo esta noticia y por eso yo creo que es tan importante, porque al final vemos a un Estados Unidos que ya no tiene ese control que tenía del mundo y que ahora necesita ir a la guerra o necesita mandar o lanzar bombas a Caracas o amenazar a México con invadirlo, amenazar a Colombia, amenazar prácticamente a todo el mundo. ¿Qué está haciendo China? Bueno, China lo que está haciendo es golpeando a Estados Unidos, no a punta de guerra, sino a punta de impulsar el yuan. Esta noticia ocurrió a finales de diciembre pasado, donde un país africano se convirtió en el primer país de África en adoptar impuestos mineros en yuanes chinos. China lo que está haciendo es simplemente le está haciendo una guerra financiera a Estados Unidos para desmontar el petrodólar. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos lo que más le va a doler es cuando el sistema del dólar caiga. Eso va a significar una bomba nuclear en Estados Unidos. Y obviamente, pues Estados Unidos es consciente de ello y por eso, pues está tratando de llevar la guerra a todos estos países que se ven ahí en el mapa, donde, pues Venezuela simplemente es el primero de ellos. Ahora, aquí el tema es que esto de impulsar todo por la fuerza tiene sus límites. Tú no puedes llevar y decirle a Venezuela no envíes petróleo a China. Se supone que eso lo debe de regular el llamado libre comercio en el que cree tanto Estados Unidos. O tú no puedes castigar a Irán y decirle, ¿sabes qué? O rompes con China o te invado. Y si no rompes, pues ahí van las bombas, porque lo que vamos a ver en las próximas semanas, meses, va a ser de vuelta el tema de Irán. De vuelta Estados Unidos e Israel van a querer atacar a Irán para doblegarlo, porque ahora Irán es uno de los principales proveedores de petróleo a China. ¿Cuál es la apuesta de China y de Rusia? Bueno, pues que Estados Unidos va a tener que abrir muchísimos frentes de guerra para poder frenar el tráfico de petróleo del resto del mundo hacia China. Suena bonito decir que Estados Unidos puede asfixiar y quitarle el petróleo a China, pero en la práctica eso va a significar una gran cantidad de recursos y de guerra. Y por eso, pues Estados Unidos ya se está preparando para ello. Va a aumentar el presupuesto de defensa. ¿Pues para qué? Para llevar portaaviones a todos los países que tienen petróleo para garantizar que estos no le envíen petróleo a China. Y ahí es donde va a empezar el tema, porque Estados Unidos va a ponerse en plan de confiscar buques cargueros de petróleo ilegales, como se está viendo con los de Rusia, y pues tarde o temprano pues va a explotar la chispa en algún lado. Y además China tiene la ventaja también de que si China ve que está ocurriendo esto, pues China puede darle un golpe fatal a Estados Unidos simplemente abriendo un frente de guerra en Taiwán. O sea, China puede decir el día de mañana, ok, tú ya tienes un frente de guerra en Ucrania, tienes que tener tropas ahí en Venezuela para tener controlados a los venezolanos, ya abriste un frente de guerra contra Irán, pues yo te voy a abrir un frente de guerra en Taiwán. Y una vez que tú tienes todos estos frentes de guerra, pues ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos va a quebrar. No le va a alcanzar las armas para sostener a tantos frentes de guerra y no le va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque la producción de petróleo de Venezuela pues tampoco es como que vaya a aumentar de la noche a la mañana para poder financiar estos conflictos. Venezuela tiene mucho petróleo, pero van a tardar en poder sacarlo. Y además pues también hay que ver cuánto tardan y cuál es el precio. Mientras eso ocurre, Estados Unidos va a ir a una guerra, no a una guerra, a muchas guerras, a varios frentes de guerra. Su deuda se va a multiplicar, los intereses de la deuda se van a multiplicar y Estados Unidos va a aumentar el propio gasto militar y pues tarde o temprano estas guerras globales van a hacer que Estados Unidos entre en bancarrota.